Cualidades del fluido. En el fluido espiritual van acumulándose, a modo también de vibraciones energéticas particulares, todas las experiencias vividas en la Tierra y en el espacio, modificando así la vibración total del espíritu, generando sus inclinaciones y voluntades hacia la evolución o la involución. A la visión espiritual muchas veces se refleja como un conjunto luminoso con hermosos colores que se compara con un jardín con flores distintas. Incluso cuando un espíritu purificado emana energía para transmitirla a otros, o cuando imparte rayos de energía, ésta se visualiza primero como chispas y después como copos de nieve de distintos colores que llegan a cada uno de los encarnados de acuerdo a su edad. De esta forma vemos que la purificación no es un estado en el que perdemos nuestras características personales, sino que por el contrario, estas características funcionan en un todo armónico, vibrando en una felicidad general. Cuando todos los espíritus logremos la purificación total, seremos una enorme luz vibrando con infinidad de matices. La imperfección que poseemos fue debido al mal uso de la libertad con que Dios nos creó, lo que trajo como consecuencia una degeneración en la vibración de dicho fluido, mientras que permanecieron inalterables la libertad y la conciencia. El espíritu, además de estar formado por conciencia y libertad, ambas partículas en perfecta armonía, inalterables e indivisibles, poseen un segmento de fluido espiritual. De aquí en más, el espíritu creó sentimientos como el odio, la envidia, los celos, descuidando así algo no percibido antes, sus atributos. Aunque muy complejo, ¿alguien se hubiese dado cuenta que era el bien sin la aparición del mal? Con la llegada de la equivocación, el espíritu comienza a sentir la pérdida de esos valores situados en el fluido, que serán anulados por sentimientos que no harán más que hacerlo sufrir. Al aparecer la vanidad, desaparece la humildad con que fue creado. La práctica de la virtud será reemplazada por la corrupción. La igualdad se verá anulada por la envidia, el amor por el odio, la verdad por la mentira. Pero tanto la humildad como la virtud, la igualdad, el amor y la verdad en armonía se utilizaban naturalmente. Comparemos cada cualidad con un órgano corporal que hace su trabajo sin percatarnos casi de él, y al enfermar éste, notamos su falta. Con la equivocación pasa lo mismo. Se anulan estas partículas esenciales que son los elementos necesarios para dar lugar a lo que el mismo espíritu creó, o sea, nuestros propios errores. De aquí en más, comienza una nueva época. Cada espíritu amoldará según su personalidad la falta de sus valores. Sus errores se irán entrelazando de acuerdo a la idiosincrasia de cada ser. Comenzarán los primeros grupos o magias, que no es más que la unión de espíritus por vibraciones parecidas y por la anulación de atributos parecidos. Dentro de cada grupo se buscará el dominio. Se dejará ya de lado la individualidad y la personalidad para masificarse con otros espíritus de su condición a favor del error y del sufrimiento. Habría que aclarar que la conciencia está latente para ser escuchada, pero se hace muy dificultoso por la gran dominación que ejercen los que llamaremos jefes o cabecillas, que manejan a los espíritus como títeres. La rivalidad entre estos grupos producirá choques
y fraccionamiento del fluido. Las partículas resultantes no podrán unificarse para conformar nuevamente el espíritu. Con la aparición de la partícula se creará la materia como medio de evolución de las mismas para retornar así a largo plazo a la unidad. La materia se compondrá de partículas y más adelante en ella encarnará el espíritu. Recordemos que éste, con la pérdida de sus cualidades, y la misma será el medio con el cual curará sus errores. Necesitará más de una encarnación para retomar sus atributos anulados, a los que denominaremos reencarnación. Todo lo que el espíritu es, junto con sus experiencias, es reflejado en la mente del encarnado. Esta terapia, que es poseer un cuerpo, se dificulta, ya que aparecerán imperfecciones conectadas a la búsqueda del placer en circunstancia material. Esta constante creación espiritual llevará a crear nuevos errores, como por ejemplo los vicios y la avaricia. La encarnación no solo se hace difícil por los placeres materiales, sino que además la categoría o grupo espiritual equivocado presionará sobre nuestros errores y debilidades para buscar sufrimiento y atraso espiritual. Gráficamente, en el campo mental o fluídico, están adheridas las partículas imperfectas de acuerdo a la equivocación que practiquemos, en lugar del atributo perdido. Otra muestra del estado de evolución espiritual se refleja en el pericuerpo o periespíritu, según posea materia o no, que además de ser el sostén del cuerpo y una forma de barrera ante la equivocación, es quien muestra nuestro estado evolutivo. La única parte que se pulveriza del espíritu es su fluido, que por el choque se dispersa y se desintegra la unidad que conformaba con la libertad y la conciencia. Estas permanecen intactas en el lugar del choque, unidas por un haz de luz a las partículas que se formaron, a la espera de que alcancen el nivel evolutivo para armonizar la unidad. La conciencia y la libertad permanecen en el lugar en que se produjo el choque entre los espíritus, quedando conectadas a la partícula espiritual por un haz de luz que les permite comunicarse con ella de la misma forma en que lo hace el espíritu con su materia. Este cordón fluídico será el camino de regreso cuando se conforme nuevamente la unidad, y gracias a él, cada partícula ocupará el mismo lugar que ocupaba antes de la pulverización. El destino único de los espíritus equivocados es la evolución, o sea, el resurgimiento de esos añorados valores perdidos. Son varios los medios que día a día poseemos para mejorar. Dar conocimiento de ellos es el objetivo que se desarrolla a lo largo de esta enseñanza.